¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis, estamos aquí en el pueblo de Novallas. Es un pueblo espectacular y en este vídeo en concreto yo no os voy a contar la historia, os la va a contar la gente del pueblo. Por eso que se pega una fiesta bastante... Sí. De una semana, ¿eh? Una semana, como mínimo, ¿no? Sí, y aquí actualmente tenemos una semana de fiestas. ¿Cuándo son las fiestas de aquí? Aquí del 13 de septiembre al 18. En el corazón de la comarca de Tarazona y el Moncayo hay un lugar donde la tradición y la emoción corren a la par. Un pueblo llamado Novallas, que cada mes de septiembre, con la llegada de sus fiestas patronales en honor a la Santa Cruz, se transforma. El aire se carga de un ambiente especial. Las peñas, con sus colores y su alegría, son el alma de la fiesta. Todo comienza en la plaza, el punto de encuentro de generaciones. Es aquí donde todo el pueblo se reúne. Personas de otros pueblos vienen y se desata la alegría y la locura. Un sentimiento que si eres del pueblo sabrás de lo que te estoy hablando. El lanzamiento del cohete anunciador marca el inicio oficial. Un estallido que resuena en todo el pueblo y que va precedido de momentos cargados de simbolismo. Se impone el pañuelo de fiestas a los más pequeños, a los nacidos en el último año, asegurando así la continuidad de la tradición. Y cómo no, el pregón. Las palabras que desde el balcón del ayuntamiento encienden la mecha de la fiesta en sus corazones de todos los novalleros y visitantes. Lo que diferencia a Novallas es que conforme se acercan al pueblo, la tensión y la emoción crecen. El paso se aligera. Y al llegar a la entrada de Novallas, en el término de Mirallada, el término cambia por completo. Los pastores arrean a la manada, que entra al galope por las calles del pueblo. Es entonces cuando comienza la carrera, cuando los más valientes miden sus destrezas y su coraje corriendo delante de los astados por las calles en un recorrido que culmina en la plaza, donde las reses son finalmente recogidas. El encierro andando de Novallas es mucho más que un espectáculo taurino. Es un legado vivo, una jornada de convivencia en el campo y en la calle, y la prueba de que hay tradiciones que, lejos de perderse, se fortalecen con el paso del tiempo. Una experiencia que hay que vivir, al menos una vez en la vida. Pero la emoción no termina cuando las reses entran en la plaza. De hecho, esto solo es el comienzo de una jornada donde la valentía y la diversión toman las calles de Novallas. Tras la emoción del encierro, llega otro de los momentos más esperados, las vaquillas. Las calles del recorrido se convierten en un ruedo improvisado. Las talanqueras marcan el circuito. Y los más atrevidos, mozas y mozas, muestran su arrojo y destreza con quiebros, recortes y carreras delante de las vacas. Es un juego trepidante, peligroso. Un baile con el riesgo donde la adrenalina fluye y el público, desde la barrera, no deja de animar. Cada barrera es una historia, cada recorte una ovación. Bueno, Javi, ¿qué nos tienes que contar de las fiestas de la...? Hoy nada, hijo mío. ¿Eh? Hoy cero. Una pregunta que se hacen todos los novalleros es que en el vídeo anterior ¿cómo era? Se salía el huevo de la... Se le salía el huevo. ¿Salía el huevo o no salía el huevo? Salía. A ver quién lo encuentra tiene premio. Y cuéntanos, Javi, ¿qué vamos a ver hoy? Luego a la tarde, pues, el toro. El toro de fuego. Muy ver. Pero hay un Grand Prix, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a aprovechar para mostraros una de las cosas típicas de aquí de Novallas, que es un aperitivo que tiene como nombre besos. Y tenemos aquí a Javi que nos lo va a contar. Bueno, estos son los famosos besos, pero para los de Novallas, morro de cerdo. Ya está. Resulta que en esta noche, como son fiestas, alguien se ha debido emborrachar y se ha dedicado a ir casa por casa cogiendo todos los felpudos, y esos felpudos estaban en la plaza. Entonces, todo el pueblo ahora mismo tiene que venir a buscar su felpudo para poder recuperarlo. Ahora están todos aquí. Donde la novela había mogollón del mismo y he cogido este que está muy bonito, el mejor. El más nuevo, imagino. Creo que es ese negro y rojo. Es que este me suena de haberlo visto 100 veces. Este creo que es de Milagritos. Es que no lo sé. ¡La Leticia Sabater!
Y de la calle, la fiesta se traslada de nuevo al corazón del pueblo, la Plaza de Toros. Aquí la competición se viste de humor y trabajo en equipo con el esperado Grand Prix. Olvídense de la solemnidad. Esto es una explosión de risas y camaradería. Las peñas del pueblo se enfrentan en una serie de pruebas alocadas y divertidas. Muchas de ellas con una vaquilla como protagonista inesperada. Vale, también contaros que hay una novedad en este vídeo. Es que estoy vendiendo las gorras personalizadas de Paco el Viajero. Tanto si te estás quedando sin pelo como si no, esta es tu elección. Así que si queréis las gorras, ponérmelo en los comentarios y por privado os diré el precio. Me mandáis la dirección y os digo cuánto vale. Son baratitas, ¿eh? Me la quitan de las manos. Desde circuitos de obstáculos resbaladizos y pruebas de equilibrio, hasta juegos donde evitar la embestida de la vaquilla es tan importante como la propia habilidad. El Grand Prix es una demostración que en Novallas la fiesta se vive en comunidad, con un sano espíritu de competición y, sobre todo, con muchas ganas de pasarlo bien. Una explosión de alegría, una fiesta, una prueba viva de lo que puede ser la felicidad. Y al caer la noche y el misterio, la noche de Novallas se prende con la llama de fuego. Y lejos de apagarse, arde con más fuerza que nunca. Las luces de las calles se apagan y el silencio cargado de emoción se apodera del ambiente. Se oyen los murmullos nerviosos y expectantes de la multitud compacta. Suena el golpe seco de una tranca al cerrarse y el resoplido de un animal grande en la oscuridad de un toril. Es la hora del toro de fuego. Esto es real. Un toro, un animal poderoso y noble, es el protagonista. En la oscuridad, los mozos especialistas le colocan en las astas los herrajes con 2 bolas de estopa y alquitrán. Y entonces se prenden. 2 antorchas de fuego real coronan la cabeza del lastado, iluminando la noche con su luz danzante y amenazadora. Con la liberación del toro se desata un torbellino de adrenalina. El animal, guiado por el instinto y las llamas que le iluminan el camino, embiste la oscuridad de la calle. Su figura, recortada por el fuego, crea sombras que recorren y bailan en las paredes. Los corredores más valientes experimentados se miden a él, citándolo, quebrándolo. Su carrera es un despliegue de agilidad y sangre fría. Un espectáculo hipnótico y peligroso. El olor a alquitrán quemado, el calor de las llamas y la imponente presencia del toro crean una atmósfera única. Un ritual que conecta directamente con las tradiciones ancestrales del fuego y la bravura. No solo es una carrera, es un desafío en la oscuridad y un homenaje a la fuerza del toro. El toro de fuego de Novallas es un broche de oro a un día de emociones puras, un ritual de fuego y coraje que ilumina la noche y graba en la memoria de todos los presentes una imagen imborrable de la fuerza de la tradición. Un espectáculo con decenas de años de historia. Un espectáculo que no te puedes perder, que con los tiempos que corren no sabremos si acabará por desaparecer. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, deja un like y sobre todo, si eres del pueblo, deja tu comentario, tanto si te ha gustado como si no. Para mí ha sido un honor
y me ha hecho mucha ilusión hacer este vídeo. Muchas gracias por verlo y sobre todo, disfrutar de vuestras fiestas, disfrutar de la vida y sonreír.